Quiero comentarles sobre algunos temas fundamentales que se van a abordar en este foro. Como yo les decía en un inicio, estas preguntas giran en torno a 5 ejes identificados como prioritarios para apoyar la productividad y el desarrollo del sector agrícola del país. Agrequima es una asociación que trabaja en forma directa en el campo, brindando capacitación gratuita tanto al pequeño y grande agricultor. Las necesidades y preocupaciones de los agricultores coinciden en la mayoría de los casos. Quienes dependemos de la agricultura no somos únicamente los que producimos o tenemos trabajo gracias a esta actividad. Quienes dependemos de la agricultura somos todos, porque sin agricultura y agricultores no hay alimentos. Es por eso que decidimos realizar este foro para darle el lugar que se merece uno de los temas primordiales en nuestro país, la agricultura. Es necesario el apoyo del gobierno con planes concretos y sostenibles para continuar desarrollando la agricultura en Guatemala. Son ya muchos años en los que el sector ha dejado de ser una prioridad para los gobernantes y los retos para los agricultores han ido creciendo. El cambio climático es uno de ellos, que provoca inundaciones en unas áreas y sequías en otras regiones. Esto requiere de una política de gobiernos para apoyar en este sentido. La inversión en infraestructura de riego, caminos rurales, almacenamiento de granos, entre otros, son acciones que aportan a la productividad y al combate a la pobreza en nuestro país. El tema de seguros y financiamiento agrícola no puede ser un tema exclusivo de la banca nacional, debe ser una política de Estado. Los agricultores de alta tecnificación han generado sus propios recursos para invertir en investigación y desarrollo, lo que nos ha hecho más competitivos a nivel internacional, pero aún falta mucho. Y se han obtenido buenos resultados, pero la mayoría de agricultores no tienen acceso a las nuevas tecnologías y no se está desarrollando investigación local para estos segmentos. La demanda de productos agrícolas a nivel mundial es cada día mayor. Guatemala ya surte a mercados internacionales, pero todavía hay muchas oportunidades que podemos aprovechar y que se convierten en grandes oportunidades para un sector concentrado principalmente en las áreas rurales y que por medio de la diversificación y tecnificación estarían aportando a nuestra seguridad alimentaria y logrando que nuestros agricultores tengan mejores condiciones de vida. Estamos próximos a un evento electoral en el que el rumbo de Guatemala puede cambiar hacia aquello que todos soñamos. Este foro se hace con el deseo de colaborar con los procesos democráticos del país por medio del conocimiento de las propuestas políticas para la agricultura, logrando así que los electores ejerzamos el próximo 11 de septiembre un voto consciente. Gracias a todos nuevamente por su presencia y esperamos que en los próximos 4 años, gobierno, empresarios, agricultores, estudiantes, universidades gremiales, cooperativas y asociaciones trabajemos juntos por una tierra productiva y sostenible. Que Dios los bendiga y muy buenas tardes. Escuchamos las palabras del ingeniero Armando Sandoval, presidente de la Junta Directiva de Agrequima, para dar inicio a este foro. Y bueno, para entrar de lleno en materia, un tema tan importante y relevante como el campo guatemalteco, las preguntas que se le harán a los candidatos giran en torno a 5 ejes identificados como prioritarios para apoyar la productividad y el desarrollo del sector agrícola del país. Voy a leer a continuación cuáles son esos ejes: crédito y seguro agrícola, comercialización agrícola, ciencia y tecnología, que se refiere a la investigación y a la transferencia de tecnología, el fortalecimiento institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la infraestructura agrícola, que incluye caminos rurales, sistemas de riego, centros de acopio y almacenamientos de granos, entre otros temas,
Y como sabemos, el tema agrícola es un punto más que relevante y de interés compartido, por lo que esta asociación Agrequima invita a grupos representativos para que enviaran las preguntas. Las organizaciones que participaron en este ejercicio, que será trasladado a los candidatos que hoy están con nosotros, fueron la Asociación General de Agricultores AGA, AGEXPOR, la Cámara del Agro, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, una representación de las cooperativas FEDECOAC, FEDECOVERA y FECOAR, la Academia integrada por la Universidad de San Carlos, la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA y la Universidad Rafael Landívar. Quiero destacar la presencia de quienes hoy nos están acompañando, además de representantes de los distintos medios de comunicación, de distintos sectores empresariales. Hoy están con nosotros más de 80 líderes agrícolas que llegan desde distintos lugares de la geografía guatemalteca y que están presentes en este foro. Quiero darles la más cordial bienvenida porque en definitiva es para este sector y para sus representaciones para quien está dirigido hoy el foro que estamos realizando. Algunas consideraciones importantes en relación al foro. Tendremos un espacio aproximado, como decía, de 2 horas para la realización de las preguntas. Cada candidato tendrá la posibilidad de responder en un espacio no mayor de 2 minutos, es decir, ese es el tiempo final, y después de realizada la pregunta que deberán responder los 3 candidatos, veremos, como tenemos a continuación ahí enfrente un semáforo, 3 colores. El verde indica que tienen 2 minutos para responder, comienza su tiempo. El amarillo indica que les queda 1 minuto para poder concluir su respuesta y el color rojo indica que les queda 5 segundos para finalizar la respuesta. Es importante también decir que durante este foro se va a permitir el derecho a respuesta en el caso de alusión directa. ¿Qué significa esto o qué entendemos por alusión directa? Si alguno de los candidatos aquí presentes mencionara durante su respuesta o hiciera alusión directa a cualquiera de los candidatos de una manera ofensiva, y esperemos que esto no ocurra, pues el candidato, después que termine la ronda de respuestas, podrá optar por 30 segundos pura y exclusivamente para responder si se siente agraviado por alguna de estas consideraciones de los candidatos presentes. Esos 30 segundos no son para completar la respuesta, es simplemente si el candidato considera que la alusión le afecta o si va dirigida directamente a él. Esto es muy importante dejarlo en claro para las personas que también nos están viendo en casa. Si no fuera este el caso, continuamos con la siguiente pregunta. Dadas las reglas, es importante poner en contexto a cada uno de los presentes sobre la realidad del campo, sobre lo que hoy enfrenta buena parte de la población guatemalteca, más de 2 millones de personas que viven en este lugar, 1/3 de la población económicamente activa y un aporte valiosísimo al Producto Interno Bruto por parte de este sector. Quiero a continuación que veamos el siguiente video para entender y para comprender un poco más la realidad. Son cifras, son datos que nos muestran una radiografía del campo guatemalteco. Vamos a ver esto a continuación para luego sí comenzar con el foro. Trabajar por una tierra productiva y sostenible ha sido la misión de la Asociación del Gremio Químico Agrícola, Agrequima. Con cerca de 20 años de trabajo enfocados en el sector agrícola, la asociación ha implementado en todo el país programas educativos y ambientales con énfasis en el uso y manejo responsable de plaguicidas. Estos programas han llegado de forma gratuita a más de 700,000 personas. Esta experiencia en campo nos ha mostrado la realidad que vive el agricultor. Guatemala sigue siendo un país de vocación agrícola y pese al poco apoyo que ha tenido por más de 15 años, la agricultura sigue creciendo, generando trabajo y mejores oportunidades de vida. 1/3 de la población económicamente activa se dedica a la agricultura. El sector agropecuario aporta el 13% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que del crecimiento del país, el 13% es aporte del sector agropecuario. El 82% de los trabajadores de este sector residen en el área rural. En promedio, los países desarrollados invierten un 2% del Producto Interno Bruto proveniente de la agricultura en investigación agrícola. En el año 2009, el gobierno de Guatemala invirtió únicamente un 0.037% del PIB del sector en investigación agrícola, lo que representó la proporción más baja de toda Latinoamérica.
Los expertos indican que de un 20% a un 30% de las cosechas de granos básicos de los pequeños agricultores se pierden debido a las técnicas inadecuadas de manejo post cosecha y la limitada capacidad de almacenamiento. En cuanto a datos de rendimiento, una manzana de maíz produce una ganancia de 1.784 quetzales para el agricultor, más un total de jornales o salarios de 4.300 quetzales. Una manzana compartida en partes iguales por maíz y productos hortícolas, como el ejote francés y arveja china, produce una ganancia de 16.921 quetzales para el agricultor, más un total de jornales o salarios por un total de 20.900 quetzales. Para enfrentar la inseguridad alimentaria, la diversificación del agro ofrece una oportunidad para aumentar los ingresos de los agricultores. Está comprobado que los agricultores del área rural, ubicados cerca de un camino, tienen muchas posibilidades de lograr mayores ingresos que los ubicados en áreas más aisladas. En apoyo a la agricultura, en el año 2000, de los créditos que la banca otorgó, el 13% fue para el sector agrícola. Para el año 2010, el porcentaje de crédito otorgado llegó a 5%. Según datos del 2008, Guatemala tiene cerca de 800.000 productores agropecuarios. De ellos, solo el 3% recibió asistencia técnica, misma que fue brindada en un 58% por sectores no gubernamentales. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha contado en los últimos 3 años con un presupuesto cada vez más bajo. En el año 2007, el presupuesto aprobado fue de 1.279.4 millones de quetzales. Y para este año 2011, el presupuesto aprobado es de 788.6 millones de quetzales, lo que representa una reducción del 39%. En cuanto a datos demográficos y producción agrícola, conocemos que la tasa de crecimiento de la población es mayor que la tasa de crecimiento agrícola. Si tomamos el rango bajo de tasa de crecimiento demográfico de Guatemala, que es el 2.50%, seremos cerca de 27 millones de guatemaltecos que alimentar para el año 2050. Esto nos pone el reto de seguir siendo productivos en la misma cantidad de tierra. En más de una década, con poco apoyo, la agricultura ha seguido creciendo. Para el 2010, las exportaciones agropecuarias representaron más del 42% de las exportaciones totales. Hoy, más de 2 millones de guatemaltecos dependen directamente de la agricultura, siendo un sector que impulsa el desarrollo y competitividad del país. Trabajemos juntos por una tierra productiva y sostenible. Conocemos algunos datos interesantes. Guatemala tiene cerca de 800.000 productores agropecuarios, de ellos solo el 3% recibe asistencia técnica. Hay mucho por hablar en este foro, el primer foro agrícola que se realiza con la presencia de los candidatos que hoy nos acompañan. Agradecemos nuevamente su presencia en nombre de Agrequima, en nombre de CropFly Latinoamérica, transmitido a través de Guatevisión y RCN. Hacemos una pausa muy rápida para luego entrar de lleno con las preguntas a los candidatos que hoy nos acompañan en este primer foro agrícola. En instantes estamos nuevamente y comenzamos, sí, con las preguntas a los candidatos. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Transmisión del primer foro presidencial agrícola a través de Guatevisión, a través de RCN. Y vamos a comenzar con las preguntas, insistimos, de acuerdo al sorteo realizado. Así será el turno para que ellos puedan responder. La primera de ellas. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en los últimos 8 años ha reducido su presupuesto de 1.400 millones de quetzales a menos de 800 millones de quetzales. Este ministerio se ha caracterizado, entre otras cosas, por una alta rotación de ministros y otros funcionarios técnicos. Además, la estructura organizativa del ministerio es muy compleja, producto de muchos intentos de organización a través de acuerdos legislativos, gubernativos, ministeriales, que realmente, y de acuerdo a los analistas, no lo hacen funcional. La pregunta es la siguiente: ¿cuál sería su propuesta para volverlo funcional y que pueda explicar y responder, por supuesto,
cuáles serán las necesidades de los diferentes segmentos agrícolas con un presupuesto tan bajo. En síntesis, ¿cuál es la propuesta para volver funcional el Ministerio y responder a las necesidades del sector agrícola del país? La primera respuesta, de acuerdo al sorteo realizado, la realizará el doctor Manuel Valdizón del Partido Líder. Doctor Valdizón, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Creo que es importante, al hablar de la función del MAGA, es necesario conocer el planteamiento de la visión del gobierno, qué es lo que se pretende realizar. Desde cualquier organización estructural, la más grande del Estado, que es el gobierno, hay dos elementos importantes que son básicos. El primero es el recurso financiero y el segundo es el recurso humano. Si no se tiene el recurso financiero, las planificaciones, los planteamientos al final quedan en nada. De esa cuenta vemos que hoy no son 800 millones lo que tiene el ministerio, sino que se le asignaron 600 millones de quetzales, de los cuales fueron trasladados el 21% en transferencias a otros programas. Estamos hablando de un ministerio debilitado con alrededor de 400 millones de quetzales. Es lógicamente que eso no va a poder sacar adelante una estrategia de desarrollo agrícola. En mi gobierno implementaremos una verdadera política pública para que el desarrollo agropecuario y forestal sea un eje principal en Guatemala, en base a lo que aporta el Producto Interno Bruto, en la investigación, en la extensión, en la comercialización, así como regionalizar el ICTA y llevar la cobertura a todo el país y la extensión agrícola, recuperar e incrementar los centros de acopio de granos básicos en las regiones necesarias. Devolverle al MAGA la rectoría que debe tener, y para eso le asignaremos un presupuesto de 1.500 millones de quetzales. Es importante replantear la función del MAGA como tal, entendiendo que el Ministerio de Agricultura es el responsable de la política agrícola y ganadera y la política agropecuaria de nuestra nación. Hay que revertir ese proceso de lo que hoy acontece, que un 62% de sus recursos son utilizados en funcionamiento. Hay que revertir el proceso para que sea el 62% de sus recursos sean utilizados en inversión. Hagamos un ministerio de Agricultura más funcional que nos permita sacar adelante, evitando ese trasiego y traspasos de transferencia que ha debilitado la generación de oportunidades en el área agrícola y ganadera de la nación. Muchas gracias. La siguiente respuesta corresponde al doctor Eduardo Suger, del Partido Creo. Muy buenas tardes. Las metas del milenio pretenden que no exista pobreza extrema para el año 2015. La mayor pobreza en Guatemala está concentrada en el campo y la mayor cantidad de personas trabajan y viven en el agro. El Ministerio de Agricultura ha pasado por diversas etapas a lo largo de los diversos gobiernos y yo diría que sí tuvo una época donde se enfocó en forma correcta para alcanzar esas metas del milenio y realmente combatir la pobreza donde se encuentra. Es importantísima esa parte. Y eso se dio en los años 1970. Se comprendió que realmente debería tenerse un acceso al crédito y se creó Bandesa, que debería tenerse un apoyo técnico al agricultor y apoyarle con la Dirección General de Servicios Agropecuarios, que fue DIGESA. Luego se dijo, bueno, tenemos que disponer de semilla mejorada y se formó el ICTA. Luego se buscaba estabilizar los precios y darle garantía al pequeño agricultor sobre su producto. Y se crearon INDECA y sus hilos para almacenamiento y secado de grano. Esa época la cosa se veía bien, pero la cosa no funcionó. Y no funcionó esencialmente, yo diría, una componente de incapacidad y otra componente que ha sido el cáncer en nuestro país, que son acciones de corrupción. Luego el ministerio perdió su rumbo y siento yo que creó una estructura muy complicada desde el punto de vista administrativo, que es de los hilos de INDECA, pues ahí están, pero aparentemente se están utilizando para guardar lo que son el apoyo a la Bolsa Solidaria. ¿Qué es el ICTA? Pues parece que ya no está cumpliendo con todas sus funciones. DIGESA desapareció.
O sea, en Guatemala sí se han dado buenas estructuras, buenas ideas para enfrentar los problemas, pero no le damos seguimiento. Hoy, el MAGA está reducido en su presupuesto a 1.800 millones y en efectivo son 600 o 500 millones de los que dispone. Entonces, ¿qué pretendemos hacer nosotros? Primero, nosotros estamos hablando de lo que es la bolsa para la vida. Para ello tenemos que transformar lo que es el MAGA, dar una reorganización, una reingeniería completa al MAGA, y realmente hoy en día sí hay atención a ese microcrédito y lo da en lo que se convirtió Bandesa, que es el Banrural. Necesitamos agilizar el registro de propiedad de tierras y establecer los planes de arrendamiento o de compra de tierras, para que haya acceso también a tierras como forma de poder producir. Reestructurar y promover la organización cooperativa y natural. Ya me pasé del tiempo, perdón. Estamos. Por favor, el turno es para el doctor Harold Caballeros. Muchísimas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer los planes y proyectos que cada uno de nosotros tiene. Muchas gracias. Como en todas las cosas, el inicio es una visión. Esa visión debe ir acompañada de un plan. En este caso hablaré una y otra vez del ordenamiento territorial. Después de un equipo, unos valores que lo sustentan y por último un presupuesto. Se han mencionado varios de los males del MAGA, se mencionan en la pregunta. Se necesita esa reingeniería que se ha mencionado, pero sobre todo se necesita una visión de país. Viva nace con el objetivo de conducir a Guatemala al desarrollo económico, político y social, y por ende debe tomar como inescapable la realidad histórica de nuestra tradición agrícola. Los números la demuestran. Entonces nosotros pretendemos, como enseña la teoría del desarrollo económico, que pasemos de una economía agrícola a una de manufactura, a una de industrialización, sin perder de vista la seguridad alimentaria. Esto nosotros lo proponemos apostándole al ordenamiento territorial, a la capacitación y que hablemos nosotros de la creación del Instituto de Fomento a la Agricultura Nacional como fuente de financiamiento. Ya se mencionará de nuevo el tema del crédito, pero es imprescindible ampliar las fuentes de crédito para todos los agricultores, grandes y pequeños. Tenemos un plan de desarrollo rural que incluye 6 pasos simples y que pretende que nuestro agricultor, el pequeño agricultor, duplique y hasta triplique sus ingresos en el primer año, a base de semillas mejoradas, capacitación, tecnificación de la agricultura, y ahí estoy hablando de riego, mini riego, invernaderos, fertilización, etcétera, y luego lo que es caminos vecinales. Después el tema del crédito y por último, el impulso al cooperativismo agrícola como fuente de comercialización. Se debe fortalecer al MAGA como prioridad del Estado y ese fortalecimiento debe verse reflejado en los números del presupuesto basado en esa reingeniería, porque hoy hay viceministerios que realmente no están funcionando. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta que está vinculada a un sector específico, el de los pequeños agricultores. Por esta disfuncionalidad del MAGA, muchas veces este sector no es incentivado a través de programas gubernamentales que vayan dirigidos específicamente, insisto, a los pequeños agricultores, tomando en cuenta que estos forman parte fundamental del desarrollo agrícola del país. ¿Qué tipo de propuestas incluyen en el plan de gobierno de cada uno de ustedes que estén dirigidas al pequeño agricultor guatemalteco? Vamos, en este caso, a comenzar con el doctor Suger, el turno, en este caso, de la respuesta. Adelante, doctor. El primer paso, que depende también del fortalecimiento del MAGA, que es parte de nuestro programa de trabajo, es en la conformación de cooperativas agrícolas. Eso hay que fortalecerlo. Fue un programa que ya se inició en el tiempo de la presidencia de Shell Augerut, pero después ahora hay que hacerlo en forma muy técnica y creo que es el camino a seguir. A través de las cooperativas vamos a formar lo que son las micro y pequeñas empresas,
De hecho, ya existen cooperativas y ya existen micro y pequeñas empresas, que esos son estructuras que permiten un mejor acceso al crédito. Y luego tenemos que crear esos centros de comercialización, porque creo yo que el pequeño agricultor o esas cooperativas deben tener acceso a poder comercializar en forma directa, o al menos a tener centros de información donde puedan recabar cuáles son los precios de mercado, cuál es la demanda por sus productos, y no sea tan dependiente su ingreso del que comercializa el producto. Tenemos que dar también el paso a lo que es la capacitación intensa, puesto que eso es la manera de sustituir lo que fue en un tiempo DIGESA. O sea, no deben faltar esos centros de tecnificación, tecnología, para la agricultura, para la agroindustria, en todos los municipios de la República. Esas redes de educación tienen que estar presentes, y también tenemos que tener cuidado de que empecemos a pensar en los procesos industriales para dejar de exportar nuestro producto en la forma como nos lo da la tierra. Hablando con personas, por ejemplo, en Totonicapán, ellos adquieren la mayoría, un gran grupo se dedica a producir chocolate y compran el cacao en Suchitepeques, pero producen esas tabletas de chocolate en forma artesanal. Nos reunimos con esos grupos y estamos viendo cuánto nos costaría y qué pasos tenemos que dar para hacer un chocolate tal y como se produce, digamos, en Suiza o en Alemania. Corresponde el turno a la respuesta del doctor Harold Caballeros. Adelante, por favor. Gracias. Nosotros hemos estudiado por 4 años cómo poder mejorar el ingreso del pequeño agricultor, del que tiene su parcela. Y a través de ello encontramos nosotros al profesor John Mellor, nos familiarizamos con su trabajo y con el estudio que realizó aquí en Guatemala con ayuda del Instituto Yarna de la Universidad Rafael Landívar, y empezamos a trabajar para desarrollar esos 6 puntos de los que hablé. El primero tiene que ver con mejor clase de semillas. El segundo es la capacitación técnica, la educación para el pequeño agricultor. El número 3 tiene que ver con la tecnificación, el extensionismo agrícola, que le demos elementos que le van a servir para hacer producir más la tierra. Y vuelvo a repetir, estoy hablando de fertilizantes, riego, mini riego, casamaya, invernadero, etcétera. Luego, algo que es vital para su propia subsistencia, para un ingreso económico inmediato y para el largo plazo, que son los caminos vecinales para poder sacar el producto y que no se medre el precio. Luego tenemos que hablar del crédito, porque ¿de qué sirve que yo aprenda a hacer algo y quiera poner un invernadero si no tengo los elementos crediticios para hacerlo? Y por último, la comercialización, que tiene que ver con esas cooperativas agrícolas. Todo esto dentro de un segundo concepto, el ordenamiento territorial. Porque si nosotros persistimos tratando de sembrar lo mismo en todas las regiones del país, esto no es productivo. Cuando nosotros estamos en el Capcín, allá en Huehuetenango, donde una milpa dura 9 meses para producir, esto ya no es economía de subsistencia, ya estamos nosotros viendo economía de infrasubsistencia. Entonces, necesitamos un plan de ordenamiento territorial para poder realmente servir al agricultor. Y por supuesto, tenemos que solucionar el tema legal de tierras, respetando ante todas las cosas el derecho de propiedad, pero legalizando las situaciones para hacer al agricultor sujeto de crédito. Muchas gracias. La siguiente respuesta le corresponde al doctor Valdizón. Muchísimas gracias. En cuanto a las propuestas que incluye nuestro plan de gobierno, están implementadas dentro del pilar de desarrollo económico, agrícola y ambiental 5 problemas importantes que han sido recabadas a través del Plan Nacional del Cambio, un plan incluyente. Dentro de este tema tenemos que ver la realidad de Guatemala. Guatemala es un país hermoso, con biosistemas y diferentes ambientes y ecoambientes. Cuando nos damos cuenta que en una región puede haber una segunda cosecha, cuando nos damos cuenta que en otra región podemos sembrar cierto tipo de
de bien o de agricultura, cuando nos damos cuenta que el campo puede ser utilizado para la ganadería o el campo puede ser utilizado para la agricultura, depende del conocimiento que se tenga de la realidad nacional. En nuestro gobierno, el pequeño agricultor tendrá acceso a buenos mercados y a buenos precios. Yo creo que lo principal en el tema es la capacitación, la posibilidad de otorgarle un crédito, acceso a la tecnología, impulsar el proyecto de mini riego para ser más productivo, pero también hay algo muy importante. Hoy en día nos hemos dado cuenta que nos hemos olvidado de la realidad. Hemos implementado programas en años anteriores de riego que hoy en día no están siendo utilizados. Hemos utilizado también programas de fertilizantes que hoy en día no están siendo utilizados. Cuando este gobierno se olvidó del fertilizante, al campesino le llega el fertilizante cuando ya la cosecha ya se obtuvo. Por eso en Líder estamos planteando la creación del Fondo del Fertilizante, el FONFER, el Fondo Nacional del Fertilizante, que es un proyecto, es una iniciativa de ley que ya va en segunda lectura en el Congreso de la República, que estipula la inversión de 500 millones de quetzales en fertilizante para que pueda llegar fertilizante directamente al campesino y que pueda ser utilizado en beneficio de la cosecha, que tengamos mejores productos, mejor cosecha, mejor alimento y que podamos ser más rentables también con nuestras tierras. El desarrollo nacional únicamente se va a lograr si nos unimos todos, si todos nos ponemos de acuerdo y llegamos a grandes consensos y entendemos que para salvar a Guatemala en el tema agrícola, en el tema económico, en todos los temas relativos a la nación, debemos unir esfuerzos y salir adelante. Nuestra propuesta es el impulso del FONFER, el Fondo del Fertilizante e insumos al agricultor. Muy bien, vamos a la tercera pregunta, que tiene que ver con una realidad que ha cambiado drásticamente para Guatemala y para la mayoría de los países del mundo y de Latinoamérica específicamente por los tratados comerciales y los acuerdos, y es por eso que no solamente los mercados internacionales, sino también los mercados nacionales exigen cada vez más el cumplimiento de normas sanitarias, fitosanitarias, de inocuidad de los alimentos. La pregunta es la siguiente: ¿qué institución dentro del Ministerio de Agricultura va a manejar un tema tan importante y delicado como este, y cómo se le va a dar a esta institución credibilidad y sobre todo el soporte técnico financiero? Vamos a comenzar entonces, en este caso, la rueda de respuestas con el doctor Harold Caballeros. Adelante. La respuesta es el Viceministerio de Sanidad, Agropecuaria y Regulaciones que tenemos ahora. Sustituyó a lo que se llamaba antes la Unidad de Normas y Regulaciones. Necesitamos usar ese instrumento existente para proveer de esa credibilidad, pero se necesita la asistencia técnica y otra vez se necesita el presupuesto, se necesita la reingeniería y sobre todo se necesita la voluntad política de impulsarlo dentro del MAGA. Dentro del plan de fortalecimiento institucional y el plan de fortalecimiento del MAGA debe haber entonces como una institución básica dentro del ministerio este Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y de Regulaciones. Adelante, la siguiente respuesta, en este caso corresponde al doctor Valdizón. Gracias. Existe la entidad encargada que es la Unidad de Normas y Regulaciones del MAGA, pero actualmente no cumple a cabalidad con sus funciones para la cual fue creada. En mi gobierno la haremos eficiente, implementaremos y la fortaleceremos con las iniciativas y proyectos de ley de salud vegetal que ya se encuentra en el Congreso y está en segunda lectura, y también la ley de salud animal que se encuentra en el Congreso y se encuentra en segunda lectura. Esto significa que tenemos un respaldo y hay un background que nos permite decir que estamos avanzando y estamos listos para implementar las nuevas reglas que van a regular la unidad de normas y regulación dentro del MAGA. Es un avance que hemos realizado durante los últimos 4 años, enfocados con profesionales que están en el equipo de Líder, que conocen el tema agrícola y que son parte del plan de gobierno incluyente que hoy estamos proponiendo ante la población. Pero es importante también que la población sepa que esa unidad de normas y regulaciones del MAGA también obtiene fondos privativos, y los fondos privativos de esa unidad encargada buscaremos que se incrementen para fortalecer los procesos y regulaciones y así aportar enormemente a la creación del Instituto Tecnológico Agrícola. Va a ser la única manera que podemos sacar adelante el tema del control, la certificación y la verificación de las normas y regulaciones que se dan en el MAGA. Hoy en día estamos
realmente avanzados en nuestro proyecto político con estas 3 iniciativas de ley que de alguna manera son la base de la estructura de la implementación del gobierno en el Ejecutivo, que si Dios nos lo permite y el pueblo de Guatemala así lo desea, estaremos implementando a partir del año 2012. Muchas gracias. Bueno, la siguiente respuesta es la del doctor Suger. Adelante, por favor. En el mundo globalizado, y lo que Guatemala quiere es exportar, porque queremos que entre dinero de afuera para Guatemala, además de tener el comercio interno, pero hace falta inyectarle más ingreso al país, y para eso tenemos que tener certificaciones internacionales que validen la calidad de nuestros productos. En la actualidad funciona el PIPA, que es quien garantiza más o menos o establece asesorías para realmente darle calidad a nuestra producción agrícola. Pero aquí hay que dar un paso más allá. Y yo creo que es necesario, muy importante, el contar con un organismo dentro del Ministerio dedicado exclusivamente a mantener los estándares de calidad internacionales. Uno de los problemas más serios que enfrentamos en la actualidad y que ha estado parado en el país es el de la ley de aguas. Y esa ley de aguas no hay forma que esa ley progrese en el Congreso. Y ese es uno de los problemas más grandes para mantener ese estándar de calidad, puesto que muchos de nuestras aguas que son utilizadas para el sistema de riego están contaminadas. Y eso es lo que más alarma a las comunidades internacionales que desean ser consumidores de nuestros productos. Muchas gracias. Primer Foro Presidencial Agrícola. Recién les comentamos que hay cerca de 800.000 productores agrícolas y tan solo reciben el 3% de asistencia técnica de este total, pues de ese 3%, el 58% corresponde a instituciones no gubernamentales. Tenemos que hacer una breve pausa en esta transmisión en directo que estamos haciendo por Guatevisión y RCN y vamos a hablar de otros desafíos más que importantes para el sector agrícola con la respuesta de los candidatos a la presidencia de la República que hoy nos acompañan. En instantes volvemos, no se vaya por favor, transmisión en directo. Bueno, continuamos en este primer foro presidencial agrícola, esta transmisión en vivo a través de Guatevisión, a través de RCN. Ya hemos formulado 3 preguntas a los candidatos que hoy nos están acompañando. Una clara intención, la de este foro, conocer las propuestas concretas de los candidatos a la presidencia del país sobre un tema tan importante, sobre una realidad tan difícil y tan dura como tiene el sector agrícola en estos momentos. Y nosotros vamos a formular la siguiente pregunta, sin antes dejar de tocar algunos datos muy interesantes. Recién hablábamos del poco soporte a nivel financiero, a nivel técnico, a nivel de investigación que tiene el sector agropecuario en el país. Comentábamos también un dato muy interesante que lo veíamos en nuestro video introductorio, que en el año 2010 las exportaciones agropecuarias representaron más del 42% de las exportaciones totales. De allí la importancia que todos reconocemos de este sector. Debo continuar con las preguntas. Estamos aguardando al doctor Valdizón para que pueda, por favor, inmediatamente incorporarse. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Y vamos a continuar con las preguntas porque le corresponde a usted comenzar con esta serie de respuestas. Hace instantes hablábamos de esta gran apertura que ha tenido Guatemala con los tratados de libre comercio, con acuerdos de asociación, hoy el que está en plena etapa de análisis con la Unión Europea en conjunto con el resto de Centroamérica, que implica que la demanda de productos a nivel internacional ha aumentado y supera muchas veces la oferta actual. La pregunta es la siguiente: ¿qué tiene previsto hacer usted en el caso de llegar a ser presidente de la República para que el sector agrícola aproveche esta gran oportunidad de demanda internacional de productos guatemaltecos del campo? ¿Cómo va a fomentar la inversión local y la inversión extranjera en el campo también? Esa es la pregunta. Comenzamos con usted, doctor Valdizón, 3 minutos. Muchísimas 2 minutos gracias para responder. Muchísimas gracias. Creo que es importante primero lograr satisfacer la producción local. Si no logramos satisfacer la producción en los granos básicos, el tema del maíz a nivel local, no podemos estar pensando en este tipo de productos para la exportación. Debemos diversificar nuestra oportunidad de desarrollo y también de producción. Creo que es importante que el pequeño y mediano empresario tenga acceso a nuevas técnicas de producción, a nuevas de semillas mejoradas y a otras oportunidades para expandirse en el mundo global, para que el pequeño productor tenga acceso a los buenos mercados
y buenos precios en el mercado internacional, necesitamos calidad y competitividad. Si no hay calidad y no hay competitividad, si no hay nuevos métodos, si no capacitamos a nuestra población, no va a poder prepararse ni va a tener productos de mejor calidad. Es muy agradable escuchar de los nuevos tratados de libre comercio, pero los tratados no se aprueban por decreto. No puede salir una ley que establezca que el día de hoy vamos a ser competitivos. Eso toma tiempo, eso es preparación. Por eso hay que abrir nuevos mercados, preparar mejor a nuestra gente, hacer alianzas con el sector empresarial y no me queda la menor duda que una apertura de relaciones diplomáticas y comerciales con China continental será una gran oportunidad para abrir el mercado y que todos los guatemaltecos podamos exportar nuestro producto a un mercado de más de 1.300 millones de gente que está hambrienta y que necesita productos que nosotros tenemos la capacidad de producir. Muchas gracias, doctor Valdizón. Es el turno de respuesta del doctor Suger. Países como China, la India, las Coreas, Japón, etcétera, han basado su crecimiento económico mucho en tecnología, electrónica y telecomunicaciones. Y están teniendo un incremento en su Producto Interno Bruto y la riqueza de la población aumenta y con ello demandan más comida. O sea, nuestro futuro grande en Guatemala está realmente en el campo, en el agro, sobre la producción agroforestal. También el sector forestal es fundamental para Guatemala. Entonces tenemos que ser competitivos. Ya se habló de que tenemos que dar el apoyo en llegada de tecnología, capacitación constante. Pero ¿qué nos hace no ser competitivos en el momento y que tenemos que mejorar de inmediato? Que no contamos con la infraestructura adecuada. No contamos con los puertos ya adecuados porque se incrementa enormemente la producción agrícola, nuestros puertos ya colapsan. Tenemos 2 puertos, Puerto Quetzal, que en una época creo yo que fue suficiente para las exportaciones, hoy ya es pequeño. El encarecimiento de llevar los productos al puerto por la que no tenemos una infraestructura de carreteras. Entonces es muy importante y necesario una inversión muy grande en esa infraestructura. Y esa naturalmente que la basamos en la ley de inversión público-privada y con el fomento de la llegada de inversión extranjera en la construcción de toda esa infraestructura de transporte, incluyendo lo que Corea desde hace tiempo ha propuesto para Guatemala, que es la construcción de trenes rápidos y la ampliación portuaria. Muchas gracias. Doctor Caballeros, por favor. La pregunta dice, la demanda internacional para productos agrícolas guatemaltecos supera por mucho la oferta actual. ¿Qué tiene previsto para hacer que el sector agrícola aproveche esas oportunidades y cómo fomentará la inversión local y extranjera? Ya en un diálogo con la Cámara del Agro, hablábamos de que tan solo, o más bien me instruían ellos diciéndome que con tan solo 2 cadenas en Estados Unidos y ya no nos dábamos abasto para poderles entregar el producto. Por eso nosotros hablamos de un esfuerzo comunitario. Y hablo de lo mismo cuando hablo de educación que de seguridad. Esfuerzo comunitario quiere decir los 14 millones de guatemaltecos hagamos un esfuerzo. Y el gobierno actuará exclusivamente como facilitador del ciudadano productivo. Y entonces aquí hablo del extensionismo agrícola. Hablo también de los clústeres, de los racimos de negocios para poder apoyarnos con economías de escala. Las cooperativas agrícolas. Y, por supuesto, aprovechar el clima que tenemos nosotros para producir el producto justo cuando los otros no lo pueden producir y lo pagan más caro. Y por último, regreso sobre el tema del ordenamiento territorial. Pero insisto, el gobierno debe ser exclusivamente el facilitador del ciudadano guatemalteco productivo. Muchas gracias, doctor Caballeros. La siguiente pregunta, vinculada a una realidad muy difícil, de más está precisar las estadísticas en relación a la desnutrición y a la posición que ocupa Guatemala a nivel mundial con un tema tan severo como este, y de aquí la reflexión que la seguridad y la autosuficiencia alimentaria son fundamentales para cualquier país, y la pregunta es concreta: ¿qué programa propone cada uno de ustedes en su gestión para un tema tan importante como este, seguridad alimentaria? Vamos a comenzar el turno de respuesta con el doctor Suger. Se sabe que básicamente se puede obtener una nutrición aceptable solo con el consumo del maíz y del frijol, por ejemplo.
Con eso no quiero decir que no sería deseable tener acceso a una alimentación más completa, pero estaríamos combatiendo esa vergüenza nacional como es la desnutrición infantil. Ahora, para eso tenemos primero el programa de combate a esta desnutrición, es alimentando a la niña desde que tiene ya los 8 o 9 años, preocupándonos porque no exista el cuadro de desnutrición en la niñita, dado que en el agro se da que las niñas hasta los 14, 15 años se convierten en madres. Y el mejor alimento que hay para evitar la desnutrición crónica es la leche materna. Ahora debemos de velar porque exista realmente una producción, tierra en Guatemala destinada a la producción que garantice realmente el combate a esta desnutrición. Por eso es que un porcentaje, existiría una ley en el cual un porcentaje de la tierra tiene que ser dedicado realmente a la producción de granos básicos. Muchas gracias. Bueno, y vamos a completar entonces con, en este caso, el siguiente turno que corresponde al doctor Caballeros. El Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que hoy realmente se dedica de una manera muy pobre a repartir cooperación internacional, pero que necesita realmente tomar medidas también de comercialización, como lo que ya se mencionó que existía antes, que era Digesa, los hilos familiares, el apoyo al ICTA y recuerdan ustedes lo de Indeca también, el almacenamiento para los momentos cuando se produce realmente la necesidad, y el Instituto de Comercialización Agrícola. En el tema de la desnutrición yo creo que hemos sido bastante claros y proponemos 3 medidas. La ley de harinización, que consiste en fortificar la harina que se vende en el país, sea para pan o para tortilla. Número 2, la producción a nivel industrial de los 5 productos guatemaltecos que realmente califican de hipernutritivos: la chaya, el chan, la moringa, la nuez de Ramón y el amaranto, además de la creación del plompinot. Y por último, ya me parece que se está volviendo famosa, la super tortilla, que es harina de maíz fortificada para tortilla, que ustedes saben tiene pertinencia cultural del 100% en Guatemala y 0 resistencia. Muchas gracias, doctor Valizón, para completar la rueda de respuestas. Sí, la seguridad alimentaria debe verse con responsabilidad, no debe verse con politiquería. Vemos una ley de seguridad alimentaria, la 32/2005, es una ley muerta, no ha servido nada. Tenemos una secretaría para el mismo tema y no ha generado ningún fruto. Tenemos un viceministerio de seguridad alimentaria y es otra acción que no ha generado ningún beneficio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se ha podido resolver ese flagelo si hemos pasado creando instituciones, creando leyes y el problema subsiste? No ha habido realmente una voluntad política, no se ha pasado las prioridades del pueblo, no se ha pensado en el pueblo, las prioridades han sido otras. Mi compromiso es el cambio, mi compromiso es con el pueblo. Nuestro plan de gobierno contempla dentro de una de las prioridades ese tema con las siguientes acciones: coordinación y fortalecimiento de la Secretaría y de Seguridad Alimentaria con los sectores de la nación, asignando los recursos necesarios para cumplir con la verificación y acompañamiento al cumplimiento de derecho de la seguridad alimentaria, procurando la producción de alimentos básicos y a nivel comunitario y dando una especial atención a la población vulnerable. Bien lo decía el doctor Monzón, salud alimentaria y proteínas para generar comida para los angelitos de Dios, los niños, los más necesitados. Hoy tenemos a la mitad de la población de nuestros niños muriéndose de hambre y eso Valdizón no lo va a permitir en su gobierno. Vamos a pasar a la siguiente pregunta con un dato interesante de los expertos que indican que de un 20 a un 30% de la cosecha de granos básicos de los pequeños agricultores se pierden, muchas veces debido a las técnicas inadecuadas del manejo post cosecha, pero también a la limitada capacidad de almacenamiento. Si hablamos del impulso del desarrollo rural y la importancia que esto tiene, quisiéramos hacerles la siguiente pregunta: ¿qué acciones concretas va a implementar su gobierno en cuanto a la comercialización y a la infraestructura agrícola? ¿Qué entendemos por esto? Caminos, sistemas de riego, centros de almacenamiento, medios de transporte, en definitiva,
toda la infraestructura de la que hoy carece el campo guatemalteco. ¿Qué piensan hacer? La respuesta comienza con el doctor Harold Caballeros. Quisiera hablar aquí, en primer lugar, de uno de los elementos que ya hablé en esa cadena de 6 pasos, y son los caminos vecinales. El productor necesita tener un camino o una carretera a menos de 2.3 kilómetros para que no se pierda el valor de su cosecha, que puede perder hasta el 50%. Entonces tenemos un plan inmediato en los primeros 90 días de gobierno para recaudar plata que no vaya al hoyo negro del presupuesto, sino que vaya directo a mejorar la infraestructura que está tan dañada en el país. Y una porción de eso directo a caminos vecinales, donde el agricultor va a ganar dinero por hacer el camino artesanalmente, pero luego el camino vecinal le queda. El decidido impulso a la cooperativa agrícola como medida para ganar economía de escala. En el oriente, la creación de embalses y aguadas, esto ya es tradicional hasta del tiempo de los mayas. Necesitamos nosotros darles las fuentes de agua para el riego y el mini riego. Y luego, el plan de ordenamiento territorial, que no es sino convertir las ventajas comparativas que Guatemala tiene en ventajas competitivas. Produzcamos ordenadamente, no produzcamos lo mismo en todas partes, repito, porque no es lo óptimo. Tenemos nosotros que estudiar cada uno de los territorios y optimizarlo de acuerdo a los productos que se dan ahí, y no necesariamente solo maíz y frijol. Muchas gracias. Muchas gracias. Le corresponde al doctor Valdizón la respuesta, por favor. Gracias. La infraestructura productiva y vial tiene relación directa con el mercadeo y con la comercialización. El apoyo directo a la producción, el apoyo directo a la comercialización, el plan comunitario de logística y encadenamiento de los procesos para llevar el producto al mercado, el fortalecimiento de los valores de los productos para que existan mayores ingresos que se traduzcan en mayores oportunidades. Esto engloba la creación de un sistema adecuado de venas de comunicación, caminos rurales apoyándolas también con tecnología y fortaleciendo sistemas modernos de riego y asistencia técnica, centros de acopio, almacenamiento, hasta llegar a la cadena final de la comercialización, que no es más que el posicionamiento del producto como marca en el mercado. De la mano de la producción, comercialización y mercadeo buscaremos el desarrollo. El principio fundamental de la economía social de mercado radica que en el Estado no puede meter las manos donde la iniciativa privada responsable deba. Y eso es sumamente importante, el respeto a la propiedad privada. Pero también debe ser una mano amiga cuando no se den las oportunidades o no esté el sistema adecuado para poder desarrollar la productividad. Por eso es importante que juntos nos unamos y saquemos adelante la Guatemala que todos soñamos y que todos queremos en un futuro sea mucho mejor. Muchas gracias. Completamos la rueda de respuestas con el doctor Suger, por favor, sobre el mismo tema. La organización cooperativista es muy importante. Así logramos mejores precios en los insumos y también mejor negociación en nuestras ventas. Es importantísimo, y eso ha estado muy abandonado en el país, la acción de los embajadores. Los embajadores realmente que nos representan en otros países, algunos embajadores son nombrados solo para mantenerlos alejados del país, porque no es conveniente que anden por aquí, pero en los países donde tenemos que hacer realmente, donde hay oportunidad de grandes negocios, necesitamos embajadas muy activas, embajadas que realmente se acerquen al sector privado, al sector empresarial, y realmente sean promotores de venta o promotores de negocios para Guatemala. Eso es muy importante, y lo digo porque he observado realmente el funcionamiento de embajadas, por ejemplo en Bruselas, que es un punto muy importante para lo que es el comercio con la Unión Europea, en Alemania misma, y sí realmente tenemos que preocuparnos por la calidad de las embajadas, la calidad de los embajadores. Y además, pero eso ya lo hemos mencionado varias veces, el tener la infraestructura adecuada en aeropuertos, puertos, carreteras y caminos vecinales, eso obviamente no tiene discusión. Yo creo que en todos los programas de trabajo aparecerá eso como una gran prioridad.
Muy bien, vamos a realizar la siguiente pregunta tomando en cuenta las menciones que hacemos de algunos otros países. Para que todos sepamos, en los países desarrollados se destina el 2% del Producto Interno Bruto del sector agropecuario a la investigación. En Guatemala, en el año 2009, se destinó el 0.03% del Producto Interno Bruto que viene de este sector justamente a este tema, el índice más bajo de toda Latinoamérica. Y ahí viene la siguiente pregunta. Desde hace 20 años esta es una realidad que no mejora para el país, que toca fondo en el año 2009. ¿Qué prioridad tiene para su gobierno este tema? ¿Cómo contempla fortalecer los centros de investigación agropecuaria y un tema tan importante y actual como la transferencia de tecnología? Vamos a comenzar entonces con el doctor Valdizón, el orden de estas respuestas. Adelante. El tema de la tecnología es sumamente importante. Las naciones desarrolladas toman como base el conocimiento tecnológico y estamos en la era del conocimiento y del saber. Quien no tiene conocimiento de los temas importantes, de los temas de productividad, no va a poder tener una buena producción. El tema de investigación y desarrollo es sumamente clave y debe tener un enfoque prioritario. Existen talentos e investigaciones ya realizadas para obtener nutrientes de plantas y semillas silvestres que abundan en el país. Un ejemplo es la nuez Ramón, por ejemplo. Pero el gobierno está fuera de esto. El ICTA quedó desactualizado y ya no funciona, caducó, está cerrado, no hay forma de que se le dé vida. Para eso resolver esta importante necesidad, hemos implementado en nuestro plan de gobierno la creación de la Universidad Tecnológica Guatemalteca, la UTEC. La UTEC será creada a través de 5 centros regionales, iniciando con el CUNOC en Quetzaltenango y diversificando en 4 puntos cardinales de la nación. Vamos a crear la Universidad Tecnológica como universidad del Estado que va a apoyar al desarrollo tecnológico y a la productividad de la nación. Tenemos ideas claras, pero lo más importante es que tenemos coraje para entrarle a fondo a los problemas de la nación. Muchas gracias, doctor Valdizón. Doctor Eduardo Suger, su respuesta. Es un tema de importancia primaria para nosotros, el tema de la investigación. Usualmente en países avanzados, la investigación se hace hoy en día a través de estudiantes universitarios que desean obtener un doctorado. En Guatemala, los pocos doctorados que existen son en áreas que no requieren de laboratorios, en las áreas de bajo costo, por ejemplo, doctorados en Derecho, doctorados en Administración, pero en lo que se refiere a ciencia y tecnología no hay doctorados porque los laboratorios que se requieren para hacer investigación de alto costo. Nosotros proponemos, porque dada la Constitución hay una sola universidad del Estado, punto, y es la USAC, no puede haber otra universidad, y así espero que continúe. Las demás son universidades privadas y ya se totalizan 11, pero no hay programas de doctorado. Es muy costoso para todas. Entonces crearemos lo que es el Centro de Investigaciones Agropecuarias de Guatemala. Y ahí irán los estudiantes de todas las universidades, sea San Carlos o privadas, a sacar sus doctorados. Entonces toda la inversión nacional para adquisición de los laboratorios necesarios para esas investigaciones se concentrarán en un solo centro de investigación. Vamos a la siguiente respuesta, la del doctor Caballeros, por favor. Bueno, no cabe ninguna duda que la mejor forma de construir un mejor país es a través de la educación. Si bien podemos nosotros elaborar sobre el tema de la investigación biogenética, de la investigación agrícola, si podemos hablar del tema de la investigación a nivel de doctorado, me parece perfecto. Sin embargo, nuestra realidad está todavía bastante más atrás de eso. Yo quisiera hablar de los centros de capacitación y voy a tomar un instante para contarle una experiencia. Hace un poco más de 11 años, mi esposa y yo iniciamos una fundación que se llama Manos de Amor y trabaja en Tucurú, Alta Verapaz. Tenemos un centro de capacitación y las familias vienen a capacitarse en diferentes cosas. Desde el tema de semillas, desde el tema de siembra, hasta temas de aprender a leer y a escribir. Y el centro de capacitación generó en estos 10 años ya un nuevo movimiento. Sencillo, no tan alto como a nivel doctoral, lo cual es magnífico,
pero es que nuestro agricultor sencillo es el que necesita capacitarse para sacarle lo mejor a esta tierra bendita que Dios le ha dado a Guatemala. Una pregunta más a continuación y tiene que ver con un tema muy importante para crecer, para permitirle al pequeño agricultor y en general a la actividad agropecuaria necesitan acceso al crédito. A través de un estudio elaborado por la Cámara del Agro y por supuesto con el aval y los datos de la Superintendencia de Bancos, se saca la siguiente conclusión. En el año 2000 de los créditos otorgados por la banca, el 13% fue para el sector agrícola. En el año 2010 el porcentaje de crédito otorgado llegó al 5%. Entonces, con la idea de impulsar el desarrollo del campo, de acuerdo a las plataformas de gobierno que ustedes han elaborado, en donde el crédito agrícola representa este bajo porcentaje, el 5%, ¿cuál es la política de gobierno en relación a este tema? Acceso al crédito para todo el sector del campo. Esa es la pregunta realizada y en este caso comienza el doctor Eduardo Suger con la respuesta. Adelante, doctor. Eso es un tema sumamente importante y creo que no hay otro camino que creando esas entidades financieras que sean financieras de desarrollo, que son esos bancos de desarrollo. Y creo que se va a facilitar muchísimo bajo la estructuración de las cooperativas que ya hemos hablado. Eso lo va a facilitar. Yo creo que también es muy importante el hecho que se pase la ley mediante la cual se registren las tierras, que haya un registro de la propiedad de aquellos que ya tienen un título pero no registrado de tierra, pero que lleguen nuevamente y surjan verdaderos bancos de desarrollo con tasas de interés que nos hagan competitivos. Con préstamos obtenidos por la banca privada no podemos ser competitivos. El pequeño agricultor jamás podrá competir si es que le otorgan el crédito, el cual es muy complicado. Y el pequeño agricultor necesita rápido obtener el crédito en una forma efectiva y con muy bajas tasas de interés. Si no, estaría trabajando únicamente para pagar la deuda que tienen con el banco. Muchas gracias, doctor Suger. Le corresponde el turno al doctor Harold Caballeros. Yo, por el contrario, pienso que Banrural nos ha dado una lección de que en realidad el sector privado sí puede suplir una necesidad. Y nosotros lo que planteamos es la creación del Instituto Nacional de Fomento a la Agricultura, un instituto de fomento al estilo del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, que puede entonces tener cédulas y que puede generar los fondos del mismo sector privado para después prestarlo a los agricultores. Esa puede ser la forma de generar el dinero de manera privada, siempre respetando el tema de la libre empresa, el tema de la iniciativa privada y viendo al Estado exclusivamente como un facilitador del ciudadano guatemalteco productivo. Muchas gracias. Y completamos entonces con el doctor Balizón, por favor. Gracias. Dentro del proceso productivo vale la pena resaltar que es un encadenamiento de ciertas circunstancias que permiten llevar un objetivo a ser realizable. En este caso es importante el recurso financiero para poder obtener buenos resultados en el tema agrícola. Pero para hacer afirmaciones más categóricas y consecuentes con el tema del crédito es necesario conocer al monstruo por dentro. Pero en primera instancia necesitamos sentarnos a ver con otros ojos, por ejemplo, a Banrural, al sector cooperativista, ver con otros ojos al sector microfinanciero del país, no con ojos de evaluación, con ojos de desprecio, tomarlos en cuenta y darnos cuenta que en este caso quien vive en el área rural se ha dado cuenta que instituciones como Banrural han hecho un fabuloso trabajo en beneficio del desarrollo agrícola. Hace falta mucho que hacer. Pero solo provocando cambios y acceso a los servicios financieros vamos a poder tener acceso al crédito a la gente más humilde. Por eso los invito a ustedes, los que conocen, que trabajemos en esto y bienvenidos a que nos quieran ayudar a planificar el acceso al crédito a la gente más pobre. Gracias.
Muy bien, hemos tenido una ronda de 5 preguntas, debemos hacer una nueva pausa, en instantes vamos a continuar. Recordamos a la gente que nos está sintonizando, que acaba de hacerlo, estamos en transmisión en directo de este primer foro agrícola organizado por Agrequima, con todo el apoyo de Crofly Latinoamérica y transmitido a través de Guatevisión y RCN. En instantes, más respuestas de un tema tan importante y vital para el desarrollo económico del país, el campo guatemalteco. Ya volvemos, no se vaya. Muchas gracias por seguir con nosotros, transmisión. Exponer cuáles son sus propuestas, sus planes de trabajo. Todavía quedan algunas preguntas por realizar en esta modalidad, después de una serie de preguntas realizadas por distintos sectores convocados por Agrequima, que representan al campo guatemalteco. Ellos mismos elaboraron, por supuesto, la investigación y conocen mejor que nadie la realidad que viven a diario las personas que viven en el campo, y vamos a seguir desarrollando algunas preguntas importantes para luego darle finalmente 5 minutos a cada uno de los candidatos para que puedan dar las conclusiones sobre un tema tan importante como este. Nosotros vamos a continuar con esta serie de preguntas, insistimos, transmitido en directo por Guatevisión y RCN. Para retomar un poco, hemos hablado de diversos temas, de infraestructura, de acceso al crédito, hay varios puntos importantes todavía que destacar, pero en definitiva la intención de los que hoy nos acompañan, más de 80 representantes del sector agrícola, es saber qué prioridad tendrá el sector agrícola en su gobierno. Dentro de la lista de prioridades y de puntos importantes y de ejes de su campaña, ¿cuál es la prioridad que le dan al sector agrícola? Vamos a comenzar con el doctor Valdizón, por favor. Bueno, creo que es importante, cuando hablamos del sector agrícola, darnos cuenta que hay una buena noticia. Y la buena noticia es que todo el mundo come y que requiere alimentos. Y Guatemala tiene la oportunidad de producir esos alimentos. Hoy tenemos que enfocarnos en producir esos alimentos y fortalecer una política agrícola que nos permita producir buenos alimentos y generar oportunidades para todos los guatemaltecos. Desde la base de la prioridad, creo que si tenemos una población que tiene que comer, vamos a tener una población sana. Si tenemos una población sana y que tiene que comer, vamos a tener seguridad. Si hay seguridad, vamos a tener estabilidad social. Si hay estabilidad social, va a haber estabilidad económica. Yo le apuesto a la política agrícola nacional como una de las principales prioridades de mi gobierno y espero compartir con todos los sectores, pero también con el pueblo, para que sea el pueblo que nos permita, de la mano con el sector empresarial, avanzar juntos hacia una mejor Guatemala. Gracias. Muchas gracias, doctor Valdizón. Es el turno del doctor Eduardo Suger para la respuesta. Yo estoy plenamente convencido que el futuro del país, por lo menos en el corto plazo, tiene que basarse en la agricultura y en lo que es el área forestal. Esas son las dos líneas en las cuales debemos trabajar intensamente, puesto que hay mucho por hacer cuando decimos el tema de la agricultura es de primera prioridad. Pero al hablar de agricultura, estamos hablando de lo que ya dijimos, de esa infraestructura que es impostergable. Muchas personas hablan incluso de otra línea importante de desarrollo, el turismo. Pero ¿en qué estado están las carreteras? Si queremos, ahora que estamos viajando por todo el país, vemos que es realmente, ya es casi intransitable. Hablo con los productores de café de Varías, Huehuetenango, y me dicen que para ir de Varías a la Transversal del Norte son por lo menos 4 horas. No digamos el transitar por Huehuetenango, sacar el café de los huistas, es altamente complicado. O sea que cuando decimos vamos a apoyar la agricultura, no solo involucra la inversión en capacitación, la inversión en investigación y el acceso a todo lo que es necesario que dijimos, que es crédito, etcétera, sino que es impostergable tener la infraestructura que nos lleve al desarrollo, la cual contiene puertos y aeropuertos, pero somos más competitivos y seremos competitivos haciendo ese desarrollo que gira en torno de la producción agrícola y de la producción forestal. Muchas gracias. Es el turno del doctor Harold Caballeros. La más alta prioridad, por 2 razones. En primer lugar, el sector agrícola aglutina a la mayoría de los guatemaltecos. No hay ningún sector productivo que ocupe más guatemaltecos y que genere más empleos. Luego, la columna vertebral del plan de Viva es la reactivación económica.
Si ustedes se dan cuenta en las encuestas, las personas contestan de esta manera. El problema número 1 de Guatemala es la seguridad. El problema número 1 mío es la economía. ¿Por qué? Porque la economía es lo que está haciendo sufrir al país entero. Hasta para dar seguridad se necesita de primero la plata. Entonces, la prioridad en el sector agrícola es la más alta, simple y sencillamente porque de ahí debemos nosotros generar los recursos para dar el siguiente salto estratégico. En las preguntas que vienen vamos a hablar del tema forestal. Ese es verdaderamente el futuro de Guatemala, porque también hay que aceptar lo que aceptó un ex ministro de Agricultura que yo aprecio mucho, que se llama Mariano Ventura. La vocación guatemalteca no es agrícola, la vocación guatemalteca es forestal. Muchas gracias. Vamos a hablar de otro tema importante. La siguiente pregunta está vinculada a los transgénicos, un tema que siempre genera controversia, pero debemos entender lo que ocurre en el contexto centroamericano con Honduras y El Salvador, con otro socio muy importante comercial para Guatemala como México, que ya tienen leyes que regulan la siembra de productos agrícolas transgénicos. Los analistas sostienen y los sectores del campo que Guatemala no puede quedar aislada de esta tecnología que permite mayor rendimiento en las cosechas, menor uso de plaguicidas, un sostenimiento ambiental que ayuda, por supuesto, a la preservación del medio ambiente. ¿Cuál es la opinión específica que tiene cada uno de ustedes en relación al uso de transgénicos? ¿Se permitiría o no el uso en Guatemala durante su gestión? Vamos a comenzar con la respuesta del doctor Eduardo Sugar. Es un tema altamente delicado. Conozco el tema de las modificaciones genéticas y en el caso de los transgénicos se trata de una modificación a nivel de las células vegetales mediante la colocación de genes, el implante de genes, no solo vegetales sino también animales. En Europa se trató, dado las heladas tan fuertes que ahí se dan, de usar transgénicos que contuvieran células del salmón, dado que ese es un pez que se mueve en aguas muy frías. Y eso produjo resultados para la salud de las personas verdaderamente alarmantes. Yo siento que el campo que se está manipulando ahora, con esas nuevas tecnologías que son realmente tecnologías moleculares, bien complejas, y que en varios campos de la medicina se aplican, no solo, digamos, en el tema de agricultura. Estamos tocando cosas muy delicadas y realmente yo creo que la ciencia no tiene todavía un dictamen final sobre las consecuencias que eso puede tener. Muchas gracias, doctor Sugar. Doctor Harold Caballeros, el turno para su respuesta. Si bien seguramente que todos nosotros favorecemos la investigación científica, aquí nos encontramos con una limitación. Aquí nosotros nos encontramos, cuando hablamos de El Salvador o de Honduras, con el riesgo de que países más desarrollados vengan a experimentar con nosotros, con estos transgénicos que poseen pesticidas y que poseen cualidades que eventualmente pueden ser nocivas para el ser humano. Aún al nivel de los países europeos, hace pocas semanas lo vimos en España y Alemania, los casos que se dieron de intoxicación y de muerte precisamente por este tema. Yo creo que nosotros no estamos listos porque todavía la ciencia no ha terminado de comprobar las ventajas o compararlas con las desventajas que puedan tener los transgénicos. Gracias. Gracias, doctor Caballeros. Doctor Valdizón, su respuesta. Gracias. Yo creo que indudablemente, conociendo la nación, tenemos vocación agrícola. Somos hombres de maíz, somos hombres de frijol, somos hombres de azúcar. Creo que eso es importante establecerlo. Mi posición respecto al tema será siempre del lado del pueblo, no del lado de la ganancia de ningún sector específico. La investigación y la tecnología avanzan. No podemos estar en contra de los avances, siempre que sea en beneficio de las grandes mayorías. Y debemos invertir en tecnología, pero sin hipotecar el futuro de nuestros hijos. Nuestro Plan Nacional del Cambio tiene como pilar principal el desarrollo nacional, integrando lo económico con lo ambiental, con inclusión y respetando nuestra propia cultura. Debemos ser mesurados y creo que lo más importante para buscar el consenso, la coalición y el compromiso en un tema tan importante como este es el diálogo con todos los sectores,
que puedan contribuir cada uno expresándose para así tomar una decisión en cuanto a la aplicación o no del uso de los transgénicos. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta, que está vinculada a los recursos forestales, a su manejo sostenible, que como todos sabemos constituyen un factor fundamental para el desarrollo socioeconómico del país. La Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Forestal declaran de urgencia nacional y de interés social la reforestación del país y la conservación de los bosques. Conocemos también la situación del INAV, que tiene limitaciones presupuestarias que no le permiten seguir operando eficientemente para atender los programas de impacto para la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. ¿Cuál sería el apoyo que tendría, en el caso de ser ustedes gobierno, este importante segmento agroforestal del país? Vamos a comenzar con el doctor Harold Caballeros con la primera respuesta. Adelante. Bueno, de interés social, de urgencia nacional y de supervivencia. Ya no podemos seguir deforestando el país. ¿Cómo es posible que talamos 70,000 hectáreas y sembramos 16,000 cada año? Esto no es posible. Yo he pensado que la reforestación es nuestro futuro por dos razones. Número uno, necesitamos prevenir riesgos. Número dos, necesitamos el agua. Pero número tres, es extremadamente productivo. Yo tengo el sueño de sembrar 100 millones de árboles en 4 años. ¿De dónde saco ese número? Bueno, los jóvenes nos acaban de dar un ejemplo sembrando 6 millones de arbolitos en un día. Y eso me entusiasma. Podemos hacer un esfuerzo nacional. Pero no solo reforestar el país. Esta es la industria del futuro. Es la industria que Guatemala debe privilegiar. Vamos a tener industria maderera. Vamos a tener después fabricación de muebles, fabricación de casas, exportación. Después vamos a tener muebles finos. En el Plan de Desarrollo 2050 demuestra que la industria forestal sería una de las grandes industrias en 20 años que nos conducirían en 20 años a ser un país primermundista. Yo verdaderamente creo que Guatemala tiene vocación forestal. Gracias. Gracias, doctor Caballeros. Doctor Valdizón, su respuesta. Tenemos en Guatemala el pulmón de América. Tenemos una biosfera que hoy en día está agonizando, amenazada por sectores. Tenemos también una gran oportunidad de retomar ese tema y entrar con el Plan Nacional de Reforestación. Indudablemente el apoyo al INAP debe ser complementario, debe tener una asignación específica para que sigan implementándose los proyectos de reforestación. Hoy en día, a través de los proyectos de reforestación, no únicamente podemos per se la reforestación como tal, sino también poder vender en el mercado internacional los bonos de oxígeno que pueden ser colocados en otros lados del mundo. Necesitamos la implementación de un buen programa de cooperación internacional que nos permita también que esos resultados que genera la reforestación también se traduzcan en ingresos para el Estado. Indudablemente el apoyo total a la reforestación, el apoyo total a la posibilidad de tener grandes bosques que nos permitan tener familias sanas, saludables y con un buen ambiente. Muchas gracias, doctor Eduardo Suger, para completar la rueda de respuestas. El nombre Guatemala significa ya país de bosques, y Guatemala es competitiva tanto en arbóreas como en coníferas. En el área de coníferas, la rapidez de producción de una conífera que pueda ser ya explotada industrialmente, es más corto el tiempo de producción de lo que es en Canadá, en Suecia, en Alemania. Por lo tanto, podemos ser muy competitivos en industrias donde utilicemos la madera. O sea, que el bosque, creo yo, que no solo debemos de pensar en ese valor que nos agrega como sumidero de carbono y por lo tanto contribuyen los países altamente industrializados con un bono a la producción de oxígeno, sino que debemos de aspirar realmente al desarrollo industrial para completar la cadena de valor del bosque. Y sí podemos competir, como digo, está comprobado en muchos tipos de madera con los países que han generado una economía muy envidiable de la madera, como son Suecia, Finlandia, la misma Alemania o Canadá. Lo que es penoso es que no estemos ya preparando a los técnicos en manejo forestal, ni a los ingenieros forestales, ni hemos creado esa escuela.
Cuando yo voy, por ejemplo, a lugares interesantes como Totonicapán, por ejemplo, la mayoría de estudiantes, cuando yo propongo la carrera de técnico forestal o de ingeniero forestal, todos se inclinan más por ser contadores, abogados, más por carreras liberales y no por esas carreras tecnológicas. Muchísimas gracias. Antes de la última pausa, yo les quiero hacer una pregunta más que está también dirigida a cada uno de los candidatos, y esta se vincula al equipo de trabajo. Recién decíamos, hemos visto una alta rotación de funcionarios en el ministerio responsable de este sector, improvisaciones. ¿Cuál es el equipo de trabajo que los acompaña a ustedes en una tarea tan importante, tomando en cuenta las cifras que acabamos de manejar? ¿Cuál es la importancia, y necesitamos que lo recalquen, que le van a dar desde el punto de vista presupuestario al sector agrícola, al sector del campo? Y, insisto, ¿quiénes son esas personas, piezas claves que los acompañarían en su gestión sin que exista la improvisación y la rotación permanente de personas a cargo de un ministerio tan importante como el MAGA? Vamos a comenzar con las respuestas. En este caso, le corresponde al doctor Valdizón. Muchas gracias. La rotación en los ministerios, en el actual gobierno y en los anteriores, no tiene nada que extrañarnos. Ha sido la falta de planificación. No se ha visto únicamente el cambio de 4 ministros en el MAGA, sino que en todos los ministerios. Hoy vemos que otras instituciones está saliendo el 5º o 6º ministro. Yo creo que es la falta de planificación y la falta de recurso humano que esté convencido del proyecto que se tiene que implementar. El Plan Nacional para el Cambio, que fue dirigido y presidido por el licenciado Edgar Asip, que nos permite recabar la información y preparar en este tema a ámbito nacional, nos logró reunir un buen grupo de profesionales en las cuales se encuentran los ingenieros Castañeda y los ingenieros Berganza, que nos han permitido concretar las ideas y las necesidades para implementar el Plan de Nación Agrícola. Pero aquí entre ustedes, los que están sentados acá, hay amigos que han colaborado también con este Plan de Nación, y a los cuales les agradezco muchísimo la oportunidad que nos han dado de poder tomar sus ideas e incluirlas en este Plan de Nación. Tenemos un equipo listo y preparado para implementar nuestro Plan Nacional Agrícola y sacar adelante a la nación en este tema. Muchas gracias. Doctor Eduardo Suger, por favor. En una orquesta, para que la música suene, tiene que haber un director de orquesta. Podemos tener un violinista muy bueno, un chelista muy bueno, pero si el director no sabe ni a dónde va, ni puede dirigir realmente la sinfonía, estos se van a desincentivar y se van a retirar. Es decir, lo hemos visto hasta en el fútbol mismo, el director técnico es clave. Hemos visto a grandes futbolistas perder, sentirse decepcionados, como fue el caso de Argentina en este último campeonato de fútbol que se dio. Grandes estrellas no pudieron coordinarse por falta de un director técnico que realmente diseñara la estrategia y los motivara a seguir jugando. Hay desmotivación, no hay un presupuesto adecuado y no hay un norte. O sea, esta vez y en Guatemala hemos tenido usualmente desgobiernos. No hemos tenido quien dirija un gabinete, pero que lo dirija realmente no solo es ordenarles, no solo es usar la famosa palabrita, es que no hay voluntad política. Esas son puras pajas, ¿verdad? Es decir, tiene que ser realmente de veras una motivación, una incentivación para que se entreguen de veras. Y eso no se ha dado. En el gobierno nuestro sí somos un equipo de verdad. Y ahí cada quien va a jugar el puesto que le toque. Se malinterpreta a veces y un equipo consiste en que cada quien juegue el puesto que le toca bajo una estrategia muy bien diseñada. No es posible que aquí a veces se cree que formar equipo es ir a echarle una manita, deme una mano. Sería fatal que el portero abandone el arco y después se vaya a querer meter un gol porque pobres los delanteros. Gracias, doctor Suger. La última respuesta le corresponde al doctor Harold Caballeros. Adelante, por favor. En esta pregunta sí me siento verdaderamente privilegiado. Viva creó un centro de investigación que se llama CEIDAL, que conformó este plan que tengo en mi mano y que cualquiera de ustedes puede obtener en el sitio de internet visionconvalores.com y ahí bajar el plan de 40 años. 96 distinguidos profesionales guatemaltecos trabajaron bajo la batuta del presidente y del vicepresidente de CEIDAL. El presidente es el ingeniero Mike Ascoli, que no solo tiene plantaciones de coníferas, sino también de frutas. El vicepresidente es el ex vicepresidente, el doctor Luis Flores Asturias. Y
para demostrar que realmente le apostamos a este sector, qué mejor ejemplo que el ingeniero Efraín Medina, ingeniero agrónomo, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que está aquí y que me acompaña como un verdadero testimonio de que nosotros privilegiamos el agro, privilegiamos el campo y queremos sacar a nuestros guatemaltecos de la pobreza extrema y de la pobreza. Queremos generar condiciones de movilidad social ascendente y tenemos como meta primaria eliminar la desnutrición infantil crónica y eliminar la pobreza extrema. Muchas gracias, doctor Caballeros. Concluimos con las preguntas y luego de la pausa que vamos a realizar brevemente, tendrá cada uno la posibilidad de exponer 5 minutos en forma ininterrumpida, cada uno por supuesto, las conclusiones finales sobre un tema tan importante como el que hoy estamos abordando. Eso será luego de la pausa. Primer Foro Agrícola Presidencial, transmisión en vivo a través de Guatevisión, de RCN, una pausa muy rápida y luego sí, las conclusiones de los candidatos que están con nosotros y abordan este tema de interés nacional. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión del primer Foro Presidencial Agrícola. A punto de concluir estas 2 horas de transmisión donde hemos tenido la posibilidad de escuchar la propuesta en un plan de gobierno para el sector agrícola, tomando en cuenta que este es un tema de interés nacional y tomando en cuenta también la difícil realidad que hoy enfrenta el campo guatemalteco. A lo largo de estas 2 horas hemos conocido la propuesta de los 3 candidatos que hoy nos están acompañando, a quienes agradecemos profundamente que estén aquí presentes, el doctor Manuel Valdizón del Partido Líder, también el doctor Eduardo Suger del Partido Creo y el doctor Harold Caballeros de la coalición Viva Encuentro por Guatemala. Simplemente antes de terminar debemos recordar que las invitaciones también habían sido extendidas al candidato del Partido Patriota, a la candidata de la Alianza Unegana. Bueno, no han asistido, pero ahí están sus lugares como corresponde, porque sí fueron invitados de acuerdo a pues la organización y a la logística de este foro. Pero llegó ya para concluir y para terminar la posibilidad de darles un tiempo a cada uno de ellos, de los candidatos, para que puedan libremente expresar, siempre vinculado al tema agrícola, por supuesto, la propuesta y la conclusión de su agrupación política. Y comenzamos con el doctor Valdizón. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias. Espero haber evidenciado durante esta jornada mi convicción por la nación y por la prioridad, en este caso, en lo agropecuario, para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los guatemaltecos. Somos una nación productora de materias primas. Estas materias primas las convertimos en alimentos. El café es el mejor ejemplo, lo cual significa agregarle valor a las materias primas. Guatemala debe ser un proveedor de materias primas, Guatemala debe ser un proveedor de alimentos para el mundo. Mientras otros están en la luna y están pensando producir chips, computadoras, teles, refris, que no se comen, nosotros produzcamos alimentos y busquemos cómo producir agua para el futuro del mundo. Creo que es importante tomar en cuenta que en el sector agrícola existe la mujer que realmente tiene rostro de pobreza y que muchas veces es una de las productores y no se ha tomado en cuenta. Y es para ello que tenemos que enfocar y respetar a la mujer y dotarla de créditos comunitarios y de proyectos productivos para que ella también sea parte de este desarrollo comunitario. Hoy me preocupa enormemente ver 2 sillas vacías de 2 candidatos que supuestamente tienen intereses en cambiar Guatemala y que le están apostando a cambiar Guatemala. Me preocupa porque demuestra la falta de interés por la nación y por el sector agrícola y la falta de interés de mostrar su plan y su propuesta. Sin embargo, estoy convencido que el esfuerzo que han hecho mis 2 compañeros candidatos y su servidor va a servir para que la población tenga un conocimiento sobre la propuesta de cada uno de nosotros. En mi caso, soy un hombre de campo, nací en el área rural y sigo viendo el inmenso valor de los bosques, sus ríos y en general la sostenibilidad ambiental que se tiene para poder vivir bien. Vengo de un departamento lejano donde confirmo que Guatemala es agrícola y forestal y que es importante que le pongamos suma importancia e inversión a este aspecto para sacar adelante a la nación. Guatemala no es únicamente la capital, Guatemala también es el interior, Guatemala son los campos, son las cosechas, son los hombres y mujeres que nos pueden
apoyar para unificar este esfuerzo, donde los del interior y los de la capital puedan convivir en una sola Guatemala. Guatemala es aquella del campo y de la ciudad, donde una sola Guatemala pueda establecer el desarrollo y que de la mano sector productivo y pueblo que exige que se le tome en cuenta, vayamos adelante a través del diálogo y el desarrollo de las nuevas oportunidades en la tecnología, en la dotación de créditos, en la generación de nuevos medios de producción. Y qué mejor si lo hacemos a través de nuestros mejores aliados, el sector productivo, en el sector agrícola y ganadero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Valdizón, por su respuesta. Es el turno del doctor Eduardo Suger para las conclusiones finales. Doctor Suger. Ricardo abrió esta última pregunta haciendo la observación de la tremenda pobreza y las penas que se pasan en el área rural. Preguntémonos todos, ¿esperábamos algo diferente? ¿Qué hemos hecho para que eso fuera distinto? Si en Guatemala no se ha hecho nada para cambiar realmente el futuro del país, ni siquiera hemos sido lo suficientemente juiciosos en cuestionar las aspiraciones que tienen diversos políticos, y yo no sé cómo votamos, pero realmente yo no creo que con la última elección que hayamos hecho hayamos sido lo suficientemente selectivos para esperar que Guatemala, que el área rural, que esa hambre que existe ya no se diera. Por eso es que todos somos responsables de esa omisión, responsable de no haber actuado y de haber permitido que esa pobreza extrema llegara al punto donde está. En el análisis que se hacen de países africanos, de asiáticos, etcétera, que están con el problema tremendo de la pobreza extrema, porque ese es precisamente el cáncer. Pobreza se va a dar. Debe existir una clase media grande que sirva de colchón y siempre habrá personas que tengan riqueza. Y cuando se preguntan a qué se debe esa pobreza o analizamos el factor común en las naciones donde se extrae extrema pobreza, independiente de su cultura, puesto que hay culturas asiáticas, africanas e incluso europeas, la pregunta es, ¿tenemos recursos? Y en Guatemala creo que la respuesta es sí. ¿Somos los guatemaltecos trabajadores? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿cuál ha sido el factor común y la enfermedad común? La podredumbre, la corrupción y la incapacidad en los gobiernos. Y esa pobreza extrema se da precisamente en esos países. No hemos podido ni combatimos a tiempo la corrupción. Fuimos tolerantes. Y como en Guatemala tendemos tristemente, y es una cultura que deberíamos tratar de cambiar, de convertir todo en chiste. Cuando hay un asesinato o un cadáver, llegan rápido a la venta de helados y hot dogs y la gente empieza a hacer bromas. ¿Cómo va a ser eso? Nuestra realidad es demasiado cruel y ya deberíamos de haber perdido un poco del humor para poder ver realmente con lágrimas y fuerza esa realidad que debemos enfrentar. El tiempo de hacer chistes se terminó. Me recuerdo esos chistes tan crueles que ante actos que veras inexplicables, como que han decapitado personas y han jugado fútbol con la cabeza de un ser humano y luego principian los chistes. No. Debemos de preocuparnos por el país y no es de extrañar que se dé esa pobreza extrema. Vimos ya que la corrupción se venía, vimos que la incompetencia llegaba y parecía como que tratábamos de escoger a las personas menos competentes. Muchos de los expresidentes que tuvimos nunca trabajaron, nunca les pedimos cuál fue su carta credencial, qué hicieron para el país fuera del gobierno, o fueron eternos burócratas que solo aprendieron a vivir del Estado, o crearon algo. Hay algo que mostrar de una obra creativa que haya transformado en algo el país. Si las personas que aspiran a cargos públicos, como por ejemplo una presidencia, tenemos que mostrar qué hemos hecho por esta nación, qué legado estamos dejando,
¿O es que pensamos ir a ver qué hacemos y dar nuestros primeros pasos al llegar a la presidencia? No nos asustemos de que tengamos esa extrema pobreza, la cual ha alcanzado niveles que ya es inhumana. Eso ya no es tolerable. Por lo tanto, el voto de hoy, es un voto de conciencia. Queremos seguir igual. ¿Qué vamos a hacer para cambiar esta realidad? Y realmente dependemos mucho del gobierno, dependemos mucho de este Congreso. Estamos en tiempo ya, doctor Suger, gracias. Y completamos entonces con las conclusiones del doctor Harold Caballeros. Doctor Caballeros. En primer lugar, agradecer a ustedes la oportunidad y agradecer a ustedes la conducción. Yo tengo un sueño. Tengo el sueño de contribuir a construir una mejor Guatemala, una Guatemala más justa, una Guatemala desarrollada. Dediqué los últimos 11 años al estudio del desarrollo de las naciones. Tuve la dicha de participar desde el año 2000 en un grupo de 200 científicos sociales, 63 de los sociólogos más renombrados del mundo, donde nos dedicamos a tratar de entender y dividimos al mundo en tres: los países que lo lograron, los que lo están logrando y los que no lo logran. 4 libros fueron el resultado de ese estudio que duró 6 años y llegamos a entender simples denominadores comunes de las naciones que nos aventajan el día de hoy, quizás con muchísimos menos recursos naturales de los que tiene Guatemala. Un Singapur que no tiene ni agua pura, un Japón que no tiene recursos naturales, países como Holanda que van hacia adelante y que no tienen con qué, no como nosotros. Pero se necesitan 3 cosas. Se necesita tener una mentalidad de largo plazo. No es el 14 a las 14, ni es en 4 años que vamos a lograr. Lo vamos a lograr con continuidad en el largo plazo, corto, mediano y largo. Número 2, se necesita un plan. Es por eso que invertimos 3 años y 96 guatemaltecos en lograr arribar a esto. Pero también se necesita un liderazgo. Y no dije un líder, sino dije un liderazgo, un equipo de personas comprometidas con su país, comprometidas con sus hijos y con su descendencia, con un objetivo. El objetivo de eliminar la desnutrición infantil que tiene presos a la mitad de los niños guatemaltecos. ¿Qué futuro tenemos nosotros con 49.5% de desnutrición infantil crónica de 0 a 5? ¿Cómo vamos a competir con China o con México con esos números? Número 2, servir a la mujer guatemalteca. Como bien se dijo, aquí la pobreza tiene rostro de mujer y de mujer indígena, y va a salir de ahí solo a través de la capacitación y a través de la educación con dignidad. Servir al guatemalteco y darle las herramientas que con dignidad lo hagan pararse en sus propios pies, no al asistencialismo, sí a la productividad a base de capacitación, de crédito para que se pueda levantar. Mi meta es erradicar esos 2 millones de guatemaltecos de pobreza extrema. Mi meta es eliminar la desnutrición infantil. Mi meta es conseguir movilidad social ascendente a base de dignidad, respetando sobre todo el derecho de la persona humana, las libertades de la persona humana y el derecho de propiedad. Si la ley se restringe a esas 3 cosas, Guatemala tendrá un futuro diferente. Y por eso debemos unirnos todos, sin distinciones, en un esfuerzo combinado, en lo que yo llamo un esfuerzo comunitario de todos los sectores. Y no voy a invocar el amor patrio, voy a invocar algo mucho más sentido: el amor a nuestros propios hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, para heredarles una mejor Guatemala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Harold Caballeros. Y de esta manera, en nombre de Agrequima, la Asociación del Gremio Químico Agrícola, con el apoyo de CropLife Latinoamérica, de Guatevisión y de Radio Corporación Nacional, muchas gracias a los 3 candidatos por aceptar
el reto de venir y platicar y comentarle a toda la gente presente y a toda la gente que nos observa en casa y que nos sigue en la radio sus propuestas, insisto, para un sector fundamental para la realidad guatemalteca. Han sido muy amables por aceptar, por ser puntuales, por llegar y querer compartir esta propuesta con la gente que hoy nos está acompañando. Muchísimas gracias.